Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Te han acusado en muchísimas oportunidades de divisionistas. Has tomado una decisión importante que ningún partido antes lo había hecho, y es salirte de la mesa de la Unidad Democrática hasta que ellos continúen con la participación electoral bajo este Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué se puede lograr con una posición fracturada en estos momentos? Bueno, en primer lugar, en efecto, es una decisión que la pensamos muy bien y la discutimos muy bien y la hablamos con todos los equipos de los 24 estados. Y es una decisión que tiene dos motivaciones, una de principios y la otra es pragmática, política. La de principios es que nosotros hemos hablado siempre con la verdad. Y yo asumí una responsabilidad con los venezolanos cuando hace 138 días le dijimos vamos a la calle a sacar la dictadura. Y yo creo en una política de palabra, de principios. Por otra parte, estoy convencida que hoy tenemos la fuerza para sacar la dictadura. Y que avanzar por esta ruta que plantea el régimen, que es la legitimación de la Asamblea Constituyente, es claudicar. Y eso significa que Maduro se queda hasta el 2019 o más. Y yo no puedo volver a verle la cara a una mamá venezolana que no consigue medicina, comida, que no tiene ni vacunas para sus hijos y decirle, mira, aquí no hay nada que hacer, hay que esperar hasta el 2019. Así que yo siento que quien ha abandonado la unidad son los partidos que han avanzado por esa ruta. Nosotros nos hemos quedado con la unidad del país, con la unidad superior de Venezuela. Y sí, nos han acusado de muchas cosas. Nos han acusado de que somos radicales, exagerados, y la verdad es que nos hemos quedado cortos, Antonieta, advirtiendo las amenazas que habían sobre Venezuela y el daño real que significaba que este régimen permaneciera en el poder. Hoy Venezuela no está dividida. Eso es lo que el régimen quiere decirle al mundo. No. Venezuela está más unida que nunca. Y yo confío, en primer lugar, que hay tiempo para que algunos partidos revisen su decisión con todo lo que puede pasar aquí en los próximos días. Con este paso que has tomado adelante, María Corina, vamos a regresar al pasado. Recuerdo que Rafael Caldera creó este partido Convergencia porque, digamos, era un escenario también un poco complejo, no tanto como el de ahora, pero crea este partido alternativo, se lanza solo y poco a poco otros partidos más pequeños fueron uniéndose a Rafael Caldera y es así como él logra llegar a la presidencia. ¿Tú te has planteado en ese escenario? Mira, en este momento el que esté pensando en candidaturas no entiende nada. O sea, estamos en dictadura, Antonieta, pura y dura. Cada uno de nosotros, todos, sabemos lo que nos espera cada día cuando ponemos un pie fuera de la casa. Entonces, este es un momento en el cual nuestra lucha es por salvar al país. Y eso pasa por la salida de Maduro del poder. Vendrá un gobierno de transición y después vendrán candidaturas. Yo he planteado que lo que necesitamos es una gran coalición ética, donde entremos todos, aquellos que queremos una Venezuela de valores. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata. Gente recibiendo dólares a 10 mientras el país se muere de hambre. ¿Cuánto está? ¿13.000, 14.000, 15.000? Ya uno no sabe. Gente que son tenedores de bonos y defienden esos intereses. Que reciben concesiones petroleras, concesiones del arco minero. Y mientras tanto, ¿qué? Que Venezuela termine muriéndose de mengua. Esa gente no le interesa que haya un cambio político en Venezuela. Esa gente está a favor del status quo. Y algunos obviamente están con el régimen, pero otros se disfrazan como que están con el cambio cuando en el fondo no lo están. En agosto de 2013 tú tuiteabas que el único camino para lograr la caída del régimen y colocar nuevas, digamos, un cambio de instituciones era una constituyente. Sí. ¿Qué cambio? No, era un momento muy distinto. En primer lugar, esto que hubo ahorita no es una constituyente. Esto fue una farsa para imponer la disolución de la República. Ese era un momento en el cual el país estaba sin esperanza, sin fuerza, sentían que no había nada que hacer. Entonces, concebimos esta idea como un mecanismo para organizar y movilizar a toda la sociedad alrededor de un nuevo proyecto nacional y la posibilidad de apelar a esa fuerza del pueblo, irlo despertando para provocar este cambio político. Venezuela es otra. Venezuela hoy en día está en la calle.
Es decir, hasta hace pocas horas. Y yo sé que esa fuerza está ahí, me explico. Esto es un país en efervescencia, en rebelión. Y aquí además ya no hay más tiempo que perder. O sea, todos salimos a la calle con un solo grito. Maduro, te vas, te vas. ¿Tú crees que esa Asamblea Nacional Constituyente pudo haberse evitado? Sí, y creo que hicimos mucho y creo que estuvimos cerca. Si hubiésemos logrado, yo pienso, una reacción internacional un poco antes, la suma de esos esfuerzos hubiese bloqueado la constituyente. Pero una vez que hicieron la constituyente, ahí teníamos más fuerza todavía, porque la impusieron con un gran fraude y el mundo entero lo sabe. Y haber hecho el 16 de julio antes y haber puesto ese límite de 7.600.000 los obligó a ellos, que son unos tramposos, a hacer un fraude monumental que ni la familia de Tibisay Lucena se la cree. Entonces, cuando no había terminado de ser el proceso de votación de la constituyente y ya los países alrededor del mundo estaban diciendo que no la reconocían. Es decir, tenemos 20 años luchando para llegar a este punto. Que el mundo desconozca la constituyente, el CNE y el régimen. ¿Cómo es posible que entonces ahora, cuando esto ocurre, es un sector de la oposición que va precisamente a legitimarlo? Eso es inconcebible. Tibisay Lucena da una rueda de prensa y ratifica que el adelanto de las fechas de las regionales se debe a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la opinión de María Corina Machado en este panorama político sobre esas recientes declaraciones? Bueno, es que la respuesta precisamente la dio la señora Lucena a la decisión que tomamos en 20. Ella está con esa afirmación confirmando lo que hemos advertido, que este proceso, que realmente no es una elección, está tutelado y subordinado por una constituyente fraudulenta que la sociedad venezolana se comprometió a desconocer en el plebiscito del 16 de julio. Y que además en la declaración de Lima, 17 países dijeron que no reconocían ni a la constituyente ni a ningún acto que emanara de ella. Por lo tanto, aceptar la participación en este proceso es no solamente legitimar un Consejo Nacional Electoral fraudulento, dicho por la propia Smartmatic, pero además reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que lo que produjo fue la disolución de la República. Es salirse del mandato del 16 de julio y es darle tiempo y oxígeno al régimen. María Corina, se había dicho ya hace semanas que estábamos entrando en el 350, que empezaba la hora cero para el país. Pero ahorita la calle está detenida, pareciera que la presión social, la presión en las calles disminuyó y se está dando chance para lograr estas elecciones regionales. Yo lo que siento es que hay una Venezuela que está muy clara, clarísima, y que está exigiendo coherencia, y está exigiendo a su dirigencia respeto al mandato del 16 de julio. La calle, en mi opinión, la fuerza de la sociedad movilizada que estuvimos hoy, hace 138 días, en rebelión popular, está temporalmente suspendida. Aquí nadie se cansó, ni mucho menos sucumbimos al miedo. Lo que pasa es que nadie va a arriesgar su vida salvo por un objetivo superior que es la libertad de Venezuela. Ahora, si te dicen, no, mira, Maduro se va a quedar hasta el 2019 o más, entonces ¿qué sentido tiene salir a la calle hoy? Faltaba un poco más. Y es en ese momento cuando nuevamente, igualito que en octubre del 2016, cuando llegó el falso diálogo de Zapatero, viene este llamado, que para mí es una operación hecha en Cuba, una operación de La Habana, para dividir a la oposición, para desmovilizar la protesta y para hacerle creer al mundo, no, que en Venezuela no está pasando nada. Imagínate, si hay elecciones, ¿qué problema va a haber aquí? Como dijo Evo Morales hace un par de días, ¿cómo que dictadura? Si la oposición está participando en elecciones. En el escenario que la oposición consiguiera todas las gobernaciones, todas las alcaldías, por Dios, los están metiendo presos, eso es poder real. Te pregunto a ti, ¿eso va a resolver el problema del hambre en Venezuela? El problema del caos en la salud, la violencia que nos está matando, las mafias agarrándose al país. Cuando me dicen, ok, pero si no son estas elecciones de la constituyente, ¿qué proponen? Seguir la ruta del 16 de julio, que la Asamblea Nacional nombre a los 5 rectores del CNE, que sean estos rectores legítimos quienes convoquen ahora las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de juntas parroquiales, de consejos comunales. Claro, pero Estados Unidos ha dicho que no va a reconocer un gobierno paralelo. Lo que se estaría planteando es tener 2 gobiernos, el gobierno del presidente de la República y el gobierno designado, por así decirlo,
por la Asamblea Nacional, sería un Estado paralelo. Estados Unidos y los países del hemisferio lo que han dicho es que el Estado paralelo es la constituyente. Lo que han dicho es que este Consejo Nacional Electoral, subordinado a la constituyente, es irritó. A ese es el que no lo reconocen. Ese es el paralelo. Ese es el ilegítimo. ¿Cuál es el legítimo? La Asamblea Nacional. ¿Cuál es el legítimo? Los rectores que la Asamblea Nacional designe y que no entendemos por qué no lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el legítimo? Los magistrados que están siendo perseguidos. Pero actuemos con la fuerza y con la convicción de quien sabemos que somos no solamente una mayoría, una inmensa mayoría. Este régimen quiere hacernos sentir que no tenemos fuerza, Antonieta. Así funcionan las dictaduras. Claro que tenemos fuerza, mira lo que hemos demostrado. Mira lo que pasó el 16 de julio, 7.600.000 venezolanos, y lo que pasó el 30 que no llegó a 3. Y así habrá sido el fraude, que hasta la propia Smartmatic tuvo que verse obligada a hacer esa denuncia y reconocerlo desde Londres. ¿Tú sabes lo que es que un Consejo Nacional Electoral sea acusado por el proveedor de la plataforma electrónica diciendo que sus rectoras manipularon, forjaron las actas, lo cual es un delito? ¿En qué país del mundo a las 24 horas que eso se denuncia se acepta ir? Pero es que ni a una elección de reina de carnaval, ¿vale? ¿Crees que ese fue el paso indirecto? Creo que eso fue un error garrafal y creo que eso fue muy bien pensado por el régimen y por el régimen cubano. ¿Cuál es el costo político de esa decisión en el panorama de la comunidad internacional? ¿Crees que a partir de ahora la comunidad internacional mantendrá distancia en cuanto a los pronunciamientos y a las acciones a favor de recuperar la democracia en Venezuela? Esa es una pregunta muy difícil y no tengo la respuesta. Estoy haciendo todo lo posible para que no sea así, porque yo siento que la comunidad internacional ya entendió que cuando tú tienes un narcoestado penetrado no solamente por el narcotráfico, las bandas criminales de contrabando, de lavado de dólares, no solo es un problema de los ciudadanos. Sí, claro, las vidas que se pierden son las nuestras, son nuestros muertos. Pero mira lo que se está pasando, 500.000 de venezolanos en Colombia, mira el problema que hay en la frontera con Brasil, en el estado de Roraima, en Boavista. Tú eres parte de la oposición disidente, te lo pongo en este escenario. Hay una parte del chavismo disidente que está en contra de Maduro, pese a que se califica a sí mismo como chavistas originarios. ¿Tú eres esa cara visible de la oposición disidente? Mira, yo soy una venezolana que, como estoy segura que tú y tantos que nos escuchan, estamos en contra del status quo, de un régimen que ha penetrado todos los sectores, que queremos un cambio profundo a nivel ético, no solamente económico, social, cultural y político, a nivel ético. Y eso significa que hay que hacer las cosas distintos, con valores distintos, que hay que hablar con la verdad. Entonces algunos dirán que es ingenua esa forma de hacer política. ¿Por qué? Porque yo no creo en el populismo, porque yo creo que la gente a estas alturas lo que exige es que se le hable con la verdad. Y no decirle a los venezolanos que les vamos a regalar, que les vamos a repartir. Yo creo que es un país digno, ¿vale? Un país que quiere surgir con su trabajo. Y yo incluso creo que algunos partidos o personas que quizás se desviaron por esta otra ruta, nos podemos unir nuevamente. Hay que hacer esa gran coalición ética, como yo te decía, con personas que vienen de todos los sectores, del chavismo crítico, de gente que nunca se metió en política, gente que viene del sector productivo, del sector laboral, del sector comunitario, del sector cultural, artistas, todos los que nos duele Venezuela. Y lo que decimos, ya va, por ahí no es, hay que sacar este régimen ya. Entonces, acumular toda esta fuerza, construir una ruta que vaya despertando Venezuela nuevamente, sector por sector, pensar muy bien en un contexto de tanta represión, cómo se le da esa presión a las bases que le quedan aún muy débiles de la dictadura, cómo decirle a la comunidad internacional, decirle, no se equivoquen. Sí, aquí estamos unidos, no es verdad que estamos divididos, estamos unidos en un propósito, sacar la dictadura. Y avanzar. Es la ruta de la deslegitimación, es no reconocer nada que haga o que diga la constituyente, nada. No reconocer nada que haga o que diga este CNE fraudulento. Y apoyar y empujar a la Asamblea Nacional para que haga su trabajo. Pero es que pareciera que hay como un efecto de bola de nieve por parte del gobierno.
si la oposición no acata, igual continúa. No sé si no lo creo que está pasando lo contrario. Creo que la bola de nieve crece si no nos oponemos. Y eso es lo que ha ocurrido. Fíjate lo que ha ocurrido desde el momento que plantearon las elecciones regionales. Ahí es donde han arrasado. Antes de eso lo teníamos en la rayita. Entonces, por el contrario, yo creo que la ruta y la estrategia es la del coraje, la de creer en nuestra fuerza, porque la tenemos más que nunca. El gobierno de Estados Unidos recientemente advirtió sobre una intervención. ¿Crees que una de las posibilidades de salir del gobierno sea a través de la intervención de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, hay gente que habla de una invasión militar. Eso no existe, por favor. En la América Latina del siglo XXI, o sea, eso no existe. Y hay gente que decía que si una invasión, ya va. Invasión sí hay, la cubana, la que se ha metido desde las notarías, los registros, los sistemas de seguridad y de inteligencia de Venezuela manejados por los cubanos, los sistemas de identificación y las Fuerzas Armadas. Porque yo, siendo diputada, llevé a la entonces Comisión de Defensa una lista con los generales cubanos que estaban en el cruce, en el CEO. Ahí nadie investigó nada. Entonces, esa sí es una invasión. Es la invasión de la guerrilla que ya está en el corazón de Venezuela, está en Guárico. Es la invasión de los grupos paramilitares, del contrabando, de las bandas criminales. ¿Cuántos territorios de Venezuela la Fuerza Armada Nacional hoy no puede ejercer soberanía? ¿Se va a conformar esta Comisión de la Verdad con factores de la oposición venezolana? Vale que no. Mucho cuidado. No lo dudo que eso es lo que quisiera hacer el régimen y los cubanos. Pero eso sería ponerle un certificado a la rendición de un sector de la oposición. Quiero pensar que serían incapaces de eso. ¿En 2018 María Corina va a ser candidata? Mira, primero, lo primero. Estamos en el 2017. Y en el 2017 tenemos que sacar a Maduro. Que el mundo desconozca la constituyente, el CNE y el régimen. ¿Cómo es posible que entonces ahora, cuando esto ocurre, es un sector de la oposición que va precisamente a legitimarlo? Eso es inconcebible. Tibisay Lucena da una rueda de prensa y ratifica que el adelanto de las fechas de las regionales se debe a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la opinión de María Corina Machado en este panorama político sobre esas recientes declaraciones? Bueno, es que la respuesta precisamente la dio la señora Lucena a la decisión que tomamos en 20. Ella está con esa afirmación confirmando lo que hemos advertido, que este proceso, que realmente no es una elección, está tutelado y subordinado por una constituyente fraudulenta que la sociedad venezolana se comprometió a desconocer en el plebiscito del 16 de julio. Y que además en la declaración de Lima, 17 países dijeron que no reconocían ni a la constituyente ni a ningún acto que emanara de ella. Por lo tanto, aceptar la participación en este proceso es no solamente legitimar un Consejo Nacional Electoral fraudulento, dicho por la propia Smartmatic, pero además reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que lo que produjo fue la disolución de la República. Es salirse del mandato del 16 de julio y es darle tiempo y oxígeno al régimen. María Corina, se había dicho ya hace semanas que estábamos entrando en el 350, que empezaba la hora cero para el país. Pero ahorita la calle está detenida, pareciera que la presión social, la presión en las calles disminuyó y se está dando chance para lograr estas elecciones regionales. Yo lo que siento es que hay una Venezuela que está muy clara, clarísima, y que está exigiendo coherencia y está exigiendo a su dirigencia respeto al mandato del 16 de julio. La calle, en mi opinión, la fuerza de la sociedad movilizada que estuvimos hoy, hace 138 días, en rebelión popular, está temporalmente suspendida. Porque nadie se cansó, ni mucho menos sucumbimos al miedo. Lo que pasa es que nadie va a arriesgar su vida salvo por un objetivo superior que es la libertad de Venezuela.
Ahora, si te dicen, no, mira, Maduro se va a quedar hasta el 2019 o más, entonces, ¿qué sentido tiene salir a la calle hoy? Faltaba un poco más. Y es en ese momento cuando nuevamente, igualito que en octubre del 2016, cuando llegó el falso diálogo de Zapatero, viene este llamado, que para mí es una operación hecha en Cuba, una operación de La Habana, para dividir a la oposición, para desmovilizar la protesta y para hacerle creer al mundo, no, que en Venezuela no está pasando nada. Imagínate, si hay elecciones, ¿qué problema va a haber aquí? Como dijo Evo Morales hace un par de días, ¿cómo que dictadura? Si la oposición está participando en elecciones. En el escenario que la oposición consiguiera es de contrabando, de lavado de dólares, no solo es un problema de los ciudadanos, sí, claro, las vidas que se pierden son las nuestras, son nuestros muertos. Pero mira lo que se está pasando, 500.000 de venezolanos en Colombia, mira el problema que hay en la frontera con Brasil, en el estado de Roraima, en Boavista. Tú eres parte de la oposición disidente, te lo pongo en este escenario. Hay una parte del chavismo disidente que está en contra de Maduro, pese a que se califica a sí mismo como chavistas originarios. ¿Tú eres esa cara visible de la oposición disidente? Mira, yo soy una venezolana que, como estoy segura que tú y tantos que nos escuchan, estamos en contra del status quo, de un régimen que ha penetrado todos los sectores, que queremos un cambio profundo a nivel ético, no solamente económico, social, cultural y político, a nivel ético. Y eso significa que hay que hacer las cosas distintos, con valores distintos, que hay que hablar con la verdad. Entonces algunos dirán que es ingenua esa forma de hacer política. ¿Por qué? Porque yo no creo en el populismo, porque yo creo que la gente a estas alturas lo que exige es que se le hable con la verdad. Y no decirle a los venezolanos que les vamos a regalar, que les vamos a repartir. Creo que es un país digno, ¿vale? Un país que quiere surgir con su trabajo. Y yo incluso creo que algunos partidos o personas que quizás se desviaron por esta otra ruta, nos podemos unir nuevamente. Hay que hacer esa gran coalición ética, como yo te decía, con personas que vienen de todos los sectores, del chavismo crítico, de gente que nunca se metió en política, gente que viene del sector productivo, del sector laboral, del sector comunitario, del sector cultural, artista, todos los que nos duele Venezuela. Y lo que decimos, ya va, por ahí no es, hay que sacar este régimen ya. Entonces, acumular toda esta fuerza, construir una ruta que vaya despertando Venezuela nuevamente, sector por sector, pensar muy bien en un contexto de tanta represión, cómo se le da esa presión a las bases que le quedan aún muy débiles de la dictadura, cómo decirle a la comunidad internacional, decirle, no se equivoquen. Sí, aquí estamos unidos, no es verdad que estamos divididos, estamos unidos en un propósito, sacar la dictadura y avanzar. Es la ruta de la deslegitimación, es no reconocer nada que haga o que diga la constituyente, nada. No reconocer nada que haga o que diga este CNE fraudulento. Y apoyar y empujar a la Asamblea Nacional para que haga su trabajo. Pero es que pareciera que hay como un efecto de bola de nieve por parte del gobierno. Si la oposición no acata, igual continúa. No sé si no lo creo que está pasando lo contrario. Creo que la bola de nieve crece si no nos oponemos. Y eso es lo que ha ocurrido. Fíjate lo que ha ocurrido desde el momento que plantearon las elecciones regionales. Ahí es donde han arrasado. Antes de eso lo teníamos en la rayita. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Te han acusado en muchísimas oportunidades de divisionistas. Has tomado una decisión importante que ningún partido antes lo había hecho, y es salirte de la mesa de la Unidad Democrática hasta que ellos continúen con la participación electoral bajo este Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué se puede lograr con una posición fracturada en estos momentos? Bueno, en primer lugar, en efecto, es una decisión que la pensamos muy bien y la discutimos muy bien y la hablamos con todos los equipos de los 24 estados. Y es una decisión que tiene dos motivaciones, una de principios y la otra es pragmática, política. La de principios es que nosotros hemos hablado siempre con la verdad.
Y yo asumí una responsabilidad con los venezolanos cuando hace 138 días le dijimos vamos a la calle a sacar la dictadura. Y yo creo en una política de palabra, de principios. Por otra parte, estoy convencida que hoy tenemos la fuerza para sacar la dictadura. Y que avanzar por esta ruta que plantea el régimen, que es la legitimación de la Asamblea Constituyente, es claudicar. Y eso significa que Maduro se queda hasta el 2019 o más. Y yo no puedo volver a verle la cara a una mamá venezolana que no consigue medicina, comida, que no tiene ni vacunas para sus hijos y decirle, mira, aquí no hay nada que hacer, hay que esperar hasta el 2019. Así que yo siento que quien ha abandonado la unidad son los partidos que han avanzado por esa ruta. Nosotros nos hemos quedado con la unidad del país, con la unidad superior de Venezuela. Y sí, nos han acusado de muchas cosas. Nos han acusado de que somos radicales, exagerados, y la verdad es que nos hemos quedado cortos, Antonieta, advirtiendo las amenazas que habían sobre Venezuela y el daño real que significaba que este régimen permaneciera en el poder. Hoy Venezuela no está dividida. Eso es lo que el régimen quiere decirle al mundo. No. Venezuela está más unida que nunca. Y yo confío, en primer lugar, que hay tiempo para que algunos partidos revisen su decisión con todo lo que puede pasar aquí en los próximos días. Con este paso que has tomado adelante, María Corina, vamos a regresar al pasado. Recuerdo que Rafael Caldera creó este partido Convergencia porque, digamos, era un escenario también un poco complejo, no tanto como el de ahora, pero crea este partido alternativo, se lanza solo y poco a poco otros partidos más pequeños fueron uniéndose a Rafael Caldera y es así como él logra llegar a la presidencia. ¿Tú te has planteado en ese escenario? Mira, en este momento el que esté pensando en candidaturas no entiende nada. O sea, estamos en dictadura, Antonieta, pura y dura. Todas las gobernaciones, todas las alcaldías, por Dios, los están metiendo presos. Eso es poder real. Te pregunto a ti, ¿eso va a resolver el problema del hambre en Venezuela? El problema del caos en la salud, la violencia que nos está matando, las mafias agarrándose al país. Cuando me dicen, ok, pero si no son estas elecciones de la constituyente, ¿qué proponen? Seguir la ruta del 16 de julio, que la Asamblea Nacional nombre a los 5 rectores del CNE, que sean estos rectores legítimos quienes convoquen ahora las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de juntas parroquiales, de consejos comunales. Claro, pero Estados Unidos ha dicho que no va a reconocer un gobierno paralelo. Lo que se estaría planteando es tener 2 gobiernos, el gobierno del presidente de la República y el gobierno designado, por así decirlo, por la Asamblea Nacional. Sería un Estado paralelo. Estados Unidos y los países del hemisferio lo que han dicho es que el Estado paralelo es la constituyente. Lo que han dicho es que este Consejo Nacional Electoral, subordinado a la constituyente, es irritó. A ese es el que no lo reconocen. Ese es el paralelo. Ese es el ilegítimo. ¿Cuál es el legítimo? La Asamblea Nacional. ¿Cuál es el legítimo? Los rectores que la Asamblea Nacional designe y que no entendemos por qué no lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el legítimo? Los magistrados que están siendo perseguidos. Pero actuemos con la fuerza y con la convicción de quien sabemos que somos no solamente una mayoría, una inmensa mayoría. Este régimen quiere hacernos sentir que no tenemos fuerza, Antonieta. Así funcionan las dictaduras. Claro que tenemos fuerza, mira lo que hemos demostrado. Mira lo que pasó el 16 de julio, 7.600.000 venezolanos, y lo que pasó el 30 que no llegó a 3. Y así habrá sido el fraude, que hasta la propia Smartmatic tuvo que verse obligada a hacer esa denuncia y reconocerlo desde Londres. ¿Tú sabes lo que es que un Consejo Nacional Electoral sea acusado por el proveedor de la plataforma electrónica diciendo que sus rectoras manipularon, forjaron las actas, lo cual es un delito? ¿En qué país del mundo a las 24 horas que eso se denuncia se acepta ir? Pero es que ni a una elección de reina de carnaval, ¿vale? ¿Crees que ese fue el paso indirecto? Creo que eso fue un error garrafal y creo que eso fue muy bien pensado por el régimen y por el régimen cubano. ¿Cuál es el costo político de esa decisión en el panorama de la comunidad internacional? ¿Crees que a partir de ahora la comunidad internacional mantendrá distancia en cuanto a los pronunciamientos y a las acciones a favor de recuperar la democracia en Venezuela? Esa es una pregunta muy difícil y no tengo la respuesta. Estoy haciendo todo lo posible para que no sea así, porque yo siento que la comunidad internacional ya entendió que cuando tú tienes un narcoestado
penetrado no solamente por el narcotráfico, las bandas criminales, dura. Cada uno de nosotros, todos, sabemos lo que nos espera cada día cuando ponemos un pie fuera de la casa. Entonces, este es un momento en el cual nuestra lucha es por salvar al país. Y eso pasa por la salida de Maduro del poder. Vendrá un gobierno de transición y después vendrán candidaturas. Yo he planteado que lo que necesitamos es una gran coalición ética, donde entremos todos, aquellos que queremos una Venezuela de valores. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata. Gente recibiendo dólares a 10 mientras el país se muere de hambre. ¿Cuánto está? ¿13.000, 14.000, 15.000? Ya uno no sabe. Gente que son tenedores de bonos y defienden esos intereses, que reciben concesiones petroleras, concesiones del arco minero. Y mientras tanto, ¿qué? Que Venezuela termine muriéndose de mengua. Esa gente no le interesa que haya un cambio político en Venezuela. Esa gente está a favor del status quo. Y algunos obviamente están con el régimen, pero otros se disfrazan como que están con el cambio cuando en el fondo no lo están. En agosto de 2013 tú tuiteabas que el único camino para lograr la caída del régimen y colocar nuevas, digamos, un cambio de instituciones era una constituyente. Sí. ¿Qué cambio? No, era un momento muy distinto. En primer lugar, esto que hubo ahorita no es una constituyente. Esto fue una farsa para imponer la disolución de la República. Ese era un momento en el cual el país estaba sin esperanza, sin fuerza, sentían que no había nada que hacer. Entonces, concebimos esta idea como un mecanismo para organizar y movilizar a toda la sociedad alrededor de un nuevo proyecto nacional y la posibilidad de apelar a esa fuerza del pueblo, irlo despertando para provocar este cambio político. Venezuela es otra. Venezuela hoy en día está en la calle. Es decir, hasta hace pocas horas. Y yo sé que esa fuerza está ahí, me explico. Esto es un país en efervescencia, en rebelión. Y aquí además ya no hay más tiempo que perder. O sea, todos salimos a la calle con un solo grito. Maduro, te vas, te vas. ¿Tú crees que esa Asamblea Nacional Constituyente pudo haberse evitado? Sí, y creo que hicimos mucho y creo que estuvimos cerca. Si hubiésemos logrado, yo pienso, una reacción internacional un poco antes, la suma de esos esfuerzos hubiese bloqueado la constituyente. Pero una vez que hicieron la constituyente, ahí teníamos más fuerza todavía, porque la impusieron con un gran fraude y el mundo entero lo sabe. Y haber hecho el 16 de julio antes y haber puesto ese límite de 7.600.000 los obligó a ellos, que son unos tramposos, a hacer un fraude monumental que ni la familia de Tibisay Lucena se la cree. Entonces, cuando no había terminado de ser el proceso de votación de la constituyente y ya los países alrededor del mundo estaban diciendo que no la reconocían. Es decir, tenemos 20 años luchando para llegar a este punto.